Hola y bienvenidos una vez más al Jardín de la Chita. En el día de hoy vamos a aprender cómo salvar un cactus por decapitación. A muchos nos ha pasado que decimos que el agua es fuente de vida, pero todo en exceso es malo. Todos sabemos que estos cactus son plantas desérticas y ellos almacenan mucha agua en sus tallos y las hojas. Entonces, ¿cuándo debemos decapitar un cactus? Entonces lo vamos a hacer paso a paso. ¿Porque esté enfermo o porque lo vamos a reproducir? En este caso les voy a enseñar cuando están enfermos. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, aquí tengo este. Vamos a suponer que está enfermo, no está enfermo. Entonces, digamos, si estuviera enfermo acá, lo empezamos a cortar hasta donde nos dé que esté bueno. Normalmente un cactus cuando está enfermo, sus tallos son blanditos, se empieza a poner marrón, o colores o cafés, o punticos negros. Entonces ahí es donde nos vamos a dar cuenta de que está enfermo, porque normalmente cuando ya está, que se está muriendo es que él avisa. Entonces, ¿por qué? El exceso de agua es la principal causa por lo que un cactus se enferma, o las plagas. Entonces en este caso vamos a suponer que este está blando, entonces lo vamos a decapitar. Les voy a enseñar. Vamos a decapitar. Digamos que él estuviera podrido, ¿no? Entonces vamos cortando pedacito por pedacito hasta donde lo encontremos bueno. En este caso lo vamos a cortar y les voy a mostrar cómo es un cactus sano. Entonces nos ponemos unos guantes. Ustedes saben que las espinas son la protección de ellos, no lo podemos coger con tela, lo cogemos con un periódico. Si quieren lo pueden cortar así recto o si no así en diagonal. Miren, así quedó. Esto es la muestra de un cactus sano. Entonces, ¿qué hacemos con este cactus? Le ponemos su canela para su efecto de cicatrización y que la plaga no se nos vaya a meter por ahí. Este es un cactus enfermo, casi no tiene espinas, entonces lo atacó la cochinilla lapa, entonces ya está casi muriéndose. Le estoy haciendo tratamiento, mira aquí, con su jabón, le he raspado todo. Como no sé si se va a curar definitivamente, entonces lo voy a decapitar acá porque no quiero perder, no tengo más sino de esta especie, entonces lo quiero salvar. Quiero tener este cactus para mí, entonces le voy a cortar, digamos, hasta aquí está la parte mala, entonces lo voy a cortar de ahí para arriba porque está enfermito. Entonces eso es lo que sabemos o se llama comúnmente salvar por decapitación. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Está sano, tiene su corazoncito. Mírenlo, está sanito. Lo único malo es que esta cochinilla me lo está atacando. Entonces, esta cochinilla ya se la quité. Estas son sus cicatrices. Pero entonces me da miedo de que de pronto él se me vaya a morir o que no se salve. Entonces quiero tener esa matica. Entonces, como está todo cabizbajo y él normalmente va hacia arriba, le vamos a poner estos palitos para levantarlo así. A veces requiere de 1 o 2 palitos para que crezca, no se vaya a ir contra el piso, contra la materia, la maceta. En este espacio de acá, como me lo está atacando la cochinilla ese y tiene sus heridas, yo le puse canela en polvo para evitar que la plaga se me lo coma por ahí. A veces entran otras plagas. Entonces le vamos a poner unas piedritas para que al él agacharse o caerse no quede contra el sustrato, para evitar su pudrición. Entonces ahí le ponemos esas piedritas para que le den apoyo y no se vaya a podrir. Cuando ya haya cogido fuerza le podemos quitar los palitos. Aquí le vamos a poner su canela.
que cicatrice. Queda así. Con el otro, ya tengo 2 bebés, tengo 2 hijitos. Le vamos a poner lo mismo. Lo dejamos 2 o 3 días para que cicatrice. Entonces ya tenemos otro bebé. Este, por ejemplo, está malo. Míralo. Pero sin embargo está echando un hijito ahí. Entonces lo vamos a cortar hasta donde esté bueno, ¿sí? Este le empezó el hongo por arriba. Ya no fue por la raíz, sino por arriba. Entonces lo vamos a cortar hasta donde esté bueno. Lo cogemos con el periódico para no pincharnos. O si tienen un guantecito de cuero, con lo que ustedes quieran lo pueden coger. Entonces lo vamos a cortar. Mira. Ahí tiene una plaga. Entonces seguimos cortando hasta que nos dé la parte buena. Recuerden que sus partes tienen que ser limpiecitas, no tiene por qué tener nada negro. Si lo quieren cortar diagonal o derechito, no importa, como lo quieran cortar. También les iba a decir que en estos casos es vivir o morir. Ya, mire, ya quedó perfecto, ya le quedó la parte buena. ¿Sí? En estos casos no les da miedo decapitar siempre y cuando esté malo. Digamos, empezó por la raíz, empiezan desde la raíz. Vamos a sacar este para mostrarles a ver si de pronto la raíz está mala. Este. Entonces que no les dé miedo. Lo vamos a sacar para mirarle la raíz hasta dónde va la cochinilla lapa, como para mostrarles a ustedes cómo es que va. Está perfecto. Ya tiene sus raíces perfectas, no las tiene ni podridas. Si las tuviera podridas ya se caerían al solo tocarlas. Tiene un buen sustrato, vean, drena perfecto, no tiene sus raíces nada malo. Se le ve la cochinilla aquí, pero ya es como la parte, mire, de esta parte aquí hacia arriba tenía la cochinilla lapa. Esta partecita es normalita, por lo que él mantiene en el sustrato ahí, pero no es malo. Nosotros a veces nos asustamos porque vemos esta partecita cafecita y no, él es así. Entonces ahí, entonces lo voy a volver a plantar, porque como está bueno, entonces mire el sustrato que él tiene. Piedritas, un sustrato totalmente suelto. Este lo tengo hace 3 años y hasta ahora fue que me lo atacó esa cochinilla. Entonces, si pueden, ahí como lo pueden ver, este sustrato está preciso para él. Le vamos a acomodar las raíces. No son de raíces tan largas. Este desde que lo compré lo tenía ahí, venía con buen sustrato. Yo casi nunca los cambio de maceta, al no ser que ya sea necesario. Cuando ya uno vea que es necesario, entonces ahí sí le ponemos le vamos a poner piedritas aquí para que lo aleje un poquito del sustrato y no vaya a tener pudrición. Entonces lo vamos a dejar de esta manera. Así, bueno, ya no usamos los palitos porque lo logré parar solo con las piedritas. Entonces lo vamos a dejar así. Pero si de pronto ustedes tienen uno que ya estaba demasiado desgonzado, entonces le ponen los palitos para que a medida del que él va creciendo se vaya orientando. Bueno, esto va así. Este ya nos quedó así, ya quedó listo. La ventaja de decapitar también es que cuando los decapitamos, ellos empiezan a botar hijitos. Entonces también es una gran ventaja para llegar a propagarlos. Bueno, les iba a hablar también sobre la forma de regarlos. Cuando ya los tengamos, entonces los vamos a regar. Les voy a enseñar cómo se riegan. Yo pongo esta taza con agua, me parece más efectivo. Yo los pongo 10-15 minutos para que el sustrato quede bien mojado. Y de ahí los riego cada mes. O hago la del palito, la prueba del palito.
les introduzco el palito. Si sale así sea un poquito húmedo, ahí les doy una semana más. ¿Por qué? Porque ellos almacenan agua. Entonces si los volvemos a rociar, entonces ya se empieza a tener pudrición por la raíz. La mayoría de los cactus es pudrición por la raíz. Entonces los vamos a regar de esta forma, así. Bueno, esos bebés que sacamos acá, miren, este cactus lo decapité hace como unos 3 meses porque una polilla, una cochinilla se me metió acá. Entonces él se desgonzó. Entonces yo qué hice para salvarlo, lo decapité y mira, ahí tienen los bebés, 1 y 2. Y ahí se está sanando en su proceso de cochinilla lapa, que también ya lo tengo en tratamiento, ya está mejorando. Esto que tiene acá son cicatrices, pues esas cicatrices ahí ya le quedarán más cositas verdes. Ellos quedan con sus cicatrices, pero no pasa nada. Entonces vamos a plantar los bebés que quitamos hoy. Entonces, forma ideal para que sus cactus nunca se les vaya a dañar por pudrición. Entonces, ponemos las piedritas. Las piedritas. Vamos a hacer un sustrato a base de cascarilla de arroz, tierra y piedritas de río. Entonces nos queda suelto. Sueltecito. Bien sueltecito. Entonces, ponemos una capa de tierra, de piedras suficientes, piedritas, así, y lo llenamos. Entonces, hoy los voy a hacer para enseñarles cómo, porque ellos hay que dejarlos en cicatrización unos 2 días y luego sí los plantamos. Entonces ya le pusimos canela. A este le vamos a poner canela al otro. Canela y canela. Entonces nos vamos a plantar cuando son medio, ponemos ahí. Después de que dejamos el proceso de cicatrización, les vamos a dar una semana sin rociar. No les va a pasar absolutamente nada porque todo esto que ellos tienen es agua, ¿sí? Entonces no les va a pasar absolutamente nada, no se van a morir. Entonces a partir de la semana los podemos regar. Si ya ustedes dicen, ay, se va a morir, entonces con un spraycito medio los humedecemos la tierra con el spray, pero muy poquito. Bueno, les iba a mostrar también el que decapité hace 2 meses, el que le quité a este. Mira, ya tiene raíces. Ya tienen raíces. Las raíces están buenas. Si estuvieran malas, se caerían. Entonces están buenas. Este es la cabeza de este. Entonces lo salvé y lo propagué. Bueno, entonces amigos, espero que en este video hayamos aprendido mucho. No olviden suscribirse y compartirlo con sus amigos.